con la presencia de nuestros distinguidos invitados que van a tratar el tema delitos de dominio y delito de infracción del deber, trascendencia práctica de la distinción teórica en los delitos de funcionario público y económicos. Debo decir y manifestar a todos que este evento está siendo transmitido en forma directa a las 31 Cortes Superiores de todo el país a través del sistema del aula visual. Son los adelantos de la ciencia y la técnica contemporáneos que nos permiten que eventos de esta naturaleza puedan ser escuchados al mismo tiempo en diversos lugares de nuestra patria. Vamos a presentar, aun cuando no lo necesita, por lo conocido que es en su calidad, en su talento, en su experiencia, el doctor Felipe Villavicencio Terreros, doctor en la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Penal, abogado por la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de su Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, profesor de la Universidad San Martín de Porres, agente titular ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, fiscal de competencia nacional para la investigación de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales e investigación de fosas clandestinas en 1902, asesor político en asuntos de administración de justicia y reformas legales del jefe de la misión de observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, MINUSAL, abril de 1995, experto internacional del PNUD en proyectos sobre la infiltración de la justicia en El Salvador, 1996, en fin, reúne pues una serie de títulos que hablan por sí mismos de la calidad de nuestro expositor, quien además es también consultor internacional de la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas, Comisión de Esclarecimiento Histórico Guatemala 1997, autor de diversos libros de Derecho Penal y de Criminología, y por cierto expositor en temas de su competencia profesional. Dejo con ustedes con un aplauso cariñoso para nuestro distinguido invitado, el doctor Felipe Villavicencio Terreros. Magistrados. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes esta noche, 3 minutos por cierto, para hablar algo de los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. En realidad, a mí me gratula muy personalmente también el hecho de que ya hayan transcurrido 2 décadas de vigencia del Código Penal de 1991. A medida que conversaba con el doctor Vega, pues casi todos participamos en esa época de una u otra manera en la elaboración del nuevo Código Penal. Esto ha evolucionado, ya pasaron 20 años de esa época, en el que de alguna manera el derecho penal peruano ha ido cambiando. Veníamos de una época de un Código Penal, Código Penal de 1924, que tuvo su vigencia hasta 1991 precisamente, y el nuevo código más bien fue, digamos, un esfuerzo de un grupo de profesores, en esa época todos profesores nuevos, que trataban de introducir las nuevas concepciones que existían en el derecho penal para esa época. Pero era curioso el fenómeno, porque era una época de mucha influencia de la criminología, ¿no? Me refiero en particular a la criminología crítica, ¿no?, que tenía en nuestro medio una influencia bastante marcada, y eso marcó la redacción del código. En esa época, recuerdo, era hasta malo, negativo, ser calificado de dogmático. El dogmático era una persona no muy bien vista, porque había una influencia marcada de esas concepciones nuevas de la criminología, especialmente la criminología minimalista, la criminología crítica. Me refiero a aquella criminología que trataba de ver o hacer ver que el sistema penal estaba pervertido, cosa que probablemente hasta ahora podemos seguir diciéndolo. Es decir, no había una respuesta y que algunos decían incluso había que abolir. La concepción abolicionista del derecho penal ya estaba en esa época fuerte, pensaban. En América Latina en realidad fueron pocos los que adoptaron esta tendencia. Me parece que esencialmente por el motivo del terrorismo que ya se empezaba a vivir en esa época y también el tráfico de drogas, era muy difícil una concepción de abolicionismo que ya estaba prosperando en algunos países europeos, que fue además, me refiero específicamente al caso de Holanda,
de una manera bastante limitada. En ese contexto, la otra concepción, es decir, la concepción de la criminología o derecho penal mínimo, llamar, fue introducida en la formación. Digamos, los penalistas que surgieron en esa época, todos, de alguna manera, estuvimos influenciados por esas ideas minimalistas. Y eso explica por qué el Código Penal de 1924 tiene en su versión original, porque el código de casi no queda nada, es decir, la versión original, concepciones minimalistas, es decir, trata de reducir la pena de privación de la libertad con la idea de que hay que reemplazarla por el servicio comunitario o las penas limitativas, ¿no? Claro, era un sueño, ¿no? Ahora hay que decirlo, ¿no? En realidad pensábamos de que podíamos acabar con la pena de privación de libertad, pero la verdad de las cosas es que la pena de privación de libertad acabó con nosotros, ¿no? En la realidad, las otras prácticamente no se usan y la pena de privación de libertad sigue. Poco a poco, poco tiempo después, ya a partir del año 92 y años siguientes, el código fue prácticamente destruido. Es decir, se introdujo penas como la cadena perpetua, etc. Es decir, la esencia original del Código Penal del 91 prácticamente desaparece. Lo que tenemos ahora es simplemente un código parchado. Por eso, de alguna manera, se explica por qué envejeció tan rápido. Envejeció muy rápidamente. Es decir, un código que ahora ya ha tenido varios intentos de reforma, el proyecto del 2004, el proyecto de Código Penal del 2010, el proyecto del 2011 y ahora el nuevo que se está elaborando en el 2012, muestran que en realidad su envejecimiento fue bastante prematuro, ¿no? Como para hablar ahora de que es necesario reemplazar. Y en ese contexto se dio esta evolución de la problemática del derecho penal y un poco hablando de los 20 años de vigencia del Código Penal y lo que esto significa, ¿no? ¿Verdad? Sí se necesita cambiarlo, los tiempos han cambiado, hay otros problemas. Ahora necesitamos, por ejemplo, un derecho penal intercultural. Ya el famoso error de comprensión culturalmente condicionado quedó muy a la saga. Ahora se necesita más bien un derecho penal intercultural, mucho más potente, ¿no? Mucho más creativo, cosa que todavía no existe en nuestro código, ¿no? Se necesitan reglas más claras sobre los delitos de administración pública. Se necesita definir este asunto de si vamos a privilegiar los delitos de dominio o los delitos de infracción de deber. Es justamente el tema sobre el que voy a hablar brevemente. Bueno, sí, evidentemente creo que se necesita un nuevo código que pueda enfocar todo ese problema, ¿no? Enfocarlo de una manera seria y en base a los tiempos actuales de evolución del derecho penal. Creo que toda América Latina está sufriendo lo mismo de nosotros. Hay una sobrecriminalización en todas partes y hay una normativización extrema. Es decir, prácticamente hay lugares donde tienen 3, 4 códigos simultáneamente funcionando. Nosotros ya tenemos también procesales ahora y creo que vamos a tener hasta 4 versiones procesales dentro de poco, ¿no? A medida de que creo que van a postergar la vigencia de la entrada de vigencia. Bueno, por lo tanto, no es extraño que tengamos una multiplicidad de códigos, una cantidad de reglas. Es decir, la normativización extrema nos está llevando a eso. Y así, casi no podemos ya casi leer todo lo que sale en materia de normativización intensa. Pero creo que no hay que asustarnos, es una característica del tiempo. Se ve en todas partes. En algunos países incluso de América Latina la cosa es aún peor, ¿no?, que en nuestro medio. Todos sí tenemos las mismas características, cárceles sobrepobladas, es decir, incremento de población. Algunos tienen más dinero que nosotros. Por ejemplo, los brasileños pueden gastar 1.000 millones en construir cárceles, sí, pero cuando uno ve las cárceles por dentro, igual que las nuestras, es decir, son bonitos edificios, pero dentro una terrible situación de autogobierno, de problemas internos de todo tipo. La solución, por ejemplo, en el caso de los menores, de bajar la edad, se ve en esos países. Ellos han hecho ya la bajada de edad, han construido hermosos locales, y uno ve, pues, este es un conglomerado de niños, simplemente que ya no tienen ningún futuro. Uno lo ve ahí, masas de niños que están en un futuro encarcelados prácticamente en estos lugares. No son precisamente centros de educación o reeducación, son en realidad cárceles, prácticamente desde 12 años. Bien, en realidad tenemos muchos más retos, creo, que en 1991, muchos más. Evidentemente la Administración de Justicia tiene también los retos sobre eso. Entrando al tema para el cual me invitaron, que es el de los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber,
En verdad hay que señalar que este problema, este tema, surgió especialmente desde el momento en que se produjo la lucha o la llamada lucha contra la corrupción, es decir, los juicios que surgieron en el ámbito de la lucha contra, digamos, la mafia montesinista, fue claramente marcada desde el punto de vista también del derecho penal, ¿no? Y hubo una serie de problemas que tenían que afrontarse. Algunos problemas están vinculados, ya jurídicamente hablando, sobre algunos temas específicos relativos, por ejemplo, a la definición de funcionario público. La primera cuestión que marcó el inicio de esta época, ¿no? Antes de eso, antes de esa época, no teníamos una discusión sobre delitos de infracción de deber y delitos de dominio. En realidad no había. Sí teníamos en los códigos las reglas, pero no había. El tema empezó fuerte en ese momento. Es decir, de qué manera había que resolverlo, habría que enfrentarlo y de qué forma había que plantear las soluciones. Por ejemplo, en lo que corresponde a la calificación de funcionario público, la definición de funcionario público empezó a ser debatida. Es decir, todos conocemos el artículo 425 del Código Penal peruano vigente, donde se dice quiénes son funcionarios públicos, en sentido administrativo, vendidos a la carrera administrativa, los funcionarios que desempeñan cargos políticos de confianza, los trabajadores del Estado sin interesar el régimen laboral en que se encuentren, es decir, más o menos definido. Sin embargo, un sector importante de comentaristas penales indicaban de que en realidad el artículo 425 del Código Penal no logra definir el concepto de funcionario público. Y creo que saltó a la vista un caso inmediatamente, que era el asunto concreto del tema de los funcionarios por elección, ¿no? O por nombramiento de autoridad competente, el tema de los electos. El primer caso totalmente conocido, fue resuelto por Ejecutoria Suprema del 23 de marzo del 2002, caso Curi, ¿no? Que todos lo conocemos, en el sentido de adoptar el artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que indica, no lo dice nuestra ley, el artículo 425 no lo señala, que indica que efectivamente también son funcionarios públicos los que han sido electos, ¿no? Electos, pero que todavía no han asumido la función. Bueno, ahí marcó una discusión fuerte sobre el concepto de funcionario público en el sentido de que el artículo 425 del Código Penal peruano en realidad no logra definir el concepto de funcionario público y que éste debe surgir de los propios tipos de la parte especial. Todo parece indicar que esa sería la posición más correcta. Es decir, la definición de funcionario público debe surgir de los propios tipos de la parte especial, especialmente de los delitos contra la administración pública, dada la variedad de situaciones que se pueden dar y no están todas comprendidas. Solo basta mencionar otro problema adicional, que era la problemática de los funcionarios de empresas públicas, la sociedad de economía mixta, del artículo 40 de la Constitución, ¿no? Y el tremendo dilema o las discrepancias jurisprudenciales que originó precisamente la definición de si eran o no funcionarios públicos los de empresas públicas y de sociedades de economía mixta, ¿no? Vamos a encontrar jurisprudencias diversas, como la Ejecutoria Suprema del 12 de diciembre del 96, en contra, y otra, por ejemplo, a favor, la Ejecutoria del 23 de agosto del 98, ¿no? En el sentido, por ejemplo, a favor, el artículo 40 de la Constitución rige únicamente para fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no restringe ni excluye la responsabilidad penal de quienes manejan fondos públicos, pues sostener lo contrario sería propiciar la impunidad de los innumerables ilícitos penales que a diario se cometen en el manejo de los fondos públicos, y esta interpretación concuerda con la exposición de motivos del dispositivo constitucional en mención. Es decir, que lo que se pretendió evitar era que muchos trabajadores indebidamente se acogieran a los alcances de la Ley 20530. Es decir, el artículo, esta interpretación de la Corte Suprema va en la línea de que en realidad el artículo 40 solo tendría efectos laborales, que niega, por cierto, la calidad de funcionarios a los que pertenecen a empresas públicas y de sociedades de economía mixta. Otra ejecutoria, por ejemplo, ya en un sentido contrario, más bien en contra precisamente de esta posición, se señala Ejecutoria Suprema del 12 de agosto del 94, el segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución Política vigente establece que no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado,
o de sociedad de economía mixta, con lo cual se abroga el inciso tercero del artículo 425 del Código Penal. Otro problema también derivado de una cuestión de interpretación constitucional sobre el concepto de funcionario público. Ciertamente los penalistas peruanos que han trabajado este tema y que han estado presentes en este evento han desarrollado la idea de que en realidad es correcta la idea de que sí son funcionarios públicos, a pesar que la Constitución dice lo que todos conocemos, sí son funcionarios públicos, pero que tampoco podrían serlo en todos los niveles de la administración, de las empresas que corresponden al Estado o a las sociedades de economía mixta, no solamente a los niveles directivos de dicha empresa. Bueno, el tema es bastante interesante, pero muestra cómo el artículo 425 del Código Penal es bastante insuficiente para dar una respuesta al concepto de funcionario público, que en realidad tenemos que usar a la Convención Interamericana contra la Corrupción, tenemos que usar las definiciones, por último, de la jurisprudencia, que interpreten incluso una norma constitucional que corresponde a si son o no funcionarios públicos en el ámbito específico. Y quiero mencionar el tema de los llamados funcionarios de hecho, que fue materia precisamente de una sentencia también del Tribunal Constitucional, ¿no? Para admitir que también podían ser funcionarios públicos aquellos que eran funcionarios de hecho, ¿no? Como en el caso de Montesinos, que fue procesado y sancionado específicamente en esa cosa. Me refiero al caso Bedoya del Tribunal Constitucional. Bien, este marco de actuación del concepto de funcionario público nos da una entrada a la discusión sobre lo que es esta problemática de los delitos de dominio y los delitos de infracción de deber. En realidad, el único instrumento que he encontrado prudencial y de peso importante para la distinción es ese reciente Acuerdo Plenario 2-2011, que ha expedido la Corte Suprema, que corresponde a la prescripción, ¿no? A ciertos casos de prescripción. Este acuerdo dice los delitos de dominio, especialmente, bueno, nosotros hemos un poco cambiado la denominación, delitos comunes, ¿no? La denominación que usábamos casi siempre era delitos comunes, ¿no? Y a los delitos de infracción de deber, delitos especiales. La equivalencia no es correcta, hay que corregir ese punto y luego lo voy a referir de manera, pero nosotros usábamos el concepto de delitos comunes desde casi todo el siglo pasado, los delitos especiales, que tenían como característica ser, por ejemplo, funcionario público, es decir, tener una característica especial, delitos especiales. Ahora la denominación ha cambiado y hablamos de delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Ejemplos de delito de dominio, de acuerdo a este acuerdo plenario, son, dice, robo agravado, homicidio calificado, estafa, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Como ejemplos concretos de delitos de dominio. En realidad, pudo haber puesto todo el Código Penal, porque todo el Código Penal es un delito de dominio, por lo tanto no hay mayor problema. Los delitos comunes son. En realidad, en los delitos comunes, en los delitos de dominio, tampoco hay problemas mayores, tenemos ya concepciones bastante claras para resolver los problemas, especialmente en lo que corresponde a la autoría y la participación, que es el tema más cercano de problemas vinculados con la distinción. En este mismo sentido, se diferencian a los llamados delitos de infracción de deber. En realidad, los delitos de infracción de deber no son necesariamente los delitos especiales. Son también los delitos especiales, pero no son solamente los delitos especiales. Es un delito de infracción de deber, puede ser también, por ejemplo, un delito de omisión propia, la posición de garante, delito de infracción de deber, ¿no? Una discusión que se dio era si los delitos culposos o imprudentes también eran delitos de infracción de deber, en la medida de que hay infracción al deber de cuidado, pero desde el año 2000 más o menos hasta aquí, la tendencia ha sido negar eso, ¿no? Por lo tanto, habrá que regularlo con las reglas de los delitos comunes, ¿no? Especialmente para los efectos de la participación muy especial que tienen los delitos de infracción, de infracción del deber de cuidado. Por lo tanto, no podemos hacer una similitud entre los delitos de infracción de deber y los delitos especiales. Efectivamente, los delitos de infracción de deber tienen aún más un desarrollo mucho más amplio, diría yo, que lo que corresponde a los delitos. En nuestro medio se ha visto una fuerte influencia de las definiciones utilizadas tanto por el profesor Klaus Roxin de la Universidad de Múnich, sin duda, muy conocido libro de autoría y participación, desarrolló todas estas ideas,
tenemos en español, por lo tanto ahí podemos ver toda la inmensidad de la idea de los delitos de infracción de deber, y posteriormente las posiciones un poco más radicales del profesor Günter Jacobs, que también plantea un concepto de infracción de deber, pero que es diferente. Por ejemplo, en lo que corresponde a la sentencia del caso Fujimori, el comentario último hecho por el profesor Jacobs, dado en ese libro Caso Fujimori, ¿no?, por la Universidad Católica, sostiene que es un delito de infracción de deber. Por lo tanto, él debe ser autor, no autor mediático. Nosotros que nos movemos en la óptica de la influencia del pensamiento alemán, y digo esto porque en el resto del mundo la forma de resolver estos problemas son de otra manera, o sea, lo hacen de otra manera. Nosotros que estamos en la órbita del pensamiento y el lenguaje que se usa a partir de la dogmática alemana, hemos sido prácticamente guiados por estos maestros quienes han planteado las ideas de infracción de deber, los delitos de dominio. Tiene, por cierto, una relación política y una explicación también social, que después se va a explicar en la siguiente exposición. No voy a entrar en este punto porque el tiempo no me lo va a permitir. Los delitos de infracción de deber entonces entraron en nuestra terminología fuertemente, ¿no?, influenciados. Debo señalar que en el derecho anglosajón, por ejemplo, no existe, o sea, están otras terminologías, y hablar del resto del mundo, ¿no? Incluso en el derecho internacional, el derecho penal internacional, las características que utilizan, por ejemplo, ellos no usan autoría inmediata, utilizan empresa criminal conjunta, o sea, los juicios que se hacen actualmente en la Corte Penal Internacional no tienden a utilizar mucho esta terminología, sino más bien a otra terminología. Por lo tanto, a nosotros los juristas formados con esta concepción a veces nos resulta difícil entender las sentencias. Hay que entrar a la dinámica que ellos tienen, que es otra, efectivamente, ¿no? Es decir, tienen otra forma de entender todos estos, pero al final resuelven igual. Al final imputan como autores, pero con otra forma de argumentación que está basada muchas veces en la influencia del derecho anglosajón o de otros derechos, el derecho francés o las influencias del derecho árabe, por ejemplo, que en realidad son bastante menos. Bien, entrando a la problemática de los delitos de infracción de deber, tal como nosotros hemos sido influenciados, existen cuestiones que ya más o menos la manejamos, ¿no? Por ejemplo, las posibilidades de discutir la autoría. Tenemos en realidad dos modalidades de infracción de deber en nuestro lenguaje: los delitos de infracción de deber propios y los delitos de infracción de deber impropios. Dos modalidades. La diferencia, lo digo en palabras, trato de decirlo en palabras sencillas, sería que el delito de infracción de deber propio fundamenta la punibilidad, por lo tanto, como en el tipo del prevaricato o en el peculado, más exactamente en el peculado, lo ha dicho la Corte reiteradamente, se trata de un delito en el que no hay posibilidades de hacer una similitud con un delito común, es decir, un delito de dominio. El delito de dominio vendría a ser el delito común. A diferencia del delito de infracción de deber impropio, el delito de infracción de deber impropio tiene más bien una figura común subyacente en la que se podría hacer la tipicidad también. Por ejemplo, el delito de interceptación de llamadas telefónicas, 162 si no me equivoco, en el primer párrafo es un delito de dominio, es decir, cualquiera que intercepte las llamadas telefónicas, suponemos. Y el segundo párrafo corresponde a la infracción cometida por el funcionario público, ¿no? Que ese es un típico caso de delito de infracción de deber impropio, ¿no? O más exactamente delito especial impropio, en la medida de que el sujeto cualificado como funcionario público será sancionable con el segundo párrafo y el sujeto cualquiera de nosotros será en el primer párrafo. Es decir, la cosa está clara. Delito de infracción de deber impropio. Es delito especial impropio, como algunos dirían. Bien, el problema no está ahí entonces. El problema está en los delitos de infracción de deber propios que no tienen esa posibilidad, como por ejemplo el peculado. Existe la posibilidad de decir el delito de apropiación ilícita se parece al peculado. Para nada, ¿no? El bien jurídico es otro, etc. O que el delito de hurto se parece al peculado, por lo tanto puedo hacer la sustitución. Tampoco, el hurto es otra cosa. Es decir, no existe, por lo tanto es un delito específico, ¿no? Un delito específico. Ahí viene el problema,
especialmente vinculado con los problemas de autoría y participación. Hay algunos acuerdos plenarios que se han expresado sobre el tema de la autoría en particular, ¿no? Es decir, el Pleno Jurisdiccional Superior de Trujillo, por ejemplo, el 11 de diciembre del 2004, afirma que en los delitos especiales propios solo pueden ser autores los sujetos que reúnen las condiciones específicas establecidas en los tipos penales. Y el reciente acuerdo plenario 2-2011 de la Corte Suprema, en su fundamento jurídico 10, señala: el funcionario o servidor público, en tanto en cuanto su responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del delito contra la administración de justicia, sin perjuicio, claro está, de los diferentes presupuestos que también se requieran para determinar la autoría de cada injusto. Este punto, por ejemplo, del último acuerdo plenario es muy importante, a mi juicio, porque zanja un problema que ya el acuerdo, bueno, el Pleno Jurisdiccional de Trujillo lo había presentado. Es decir, ¿cómo hacemos en los supuestos de sujetos extraños, que no tienen la cualificación, ¿no? ¿Cómo hacemos con ellos? Cuando se trata de delitos, por ejemplo, de peculado, donde solo el funcionario público tiene el manejo del dinero y además tiene el control del dinero, pero hay sujetos extraños que no son funcionarios que están también involucrados en la infracción. De acuerdo a la posición del fundamento 10 del acuerdo plenario citado, siempre serán autores, siempre serán autor del delito contra la administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre será, incluso si es que su posición se parece a la de un coautor, incluso si su posición se parece a la de un cómplice, incluso si su posición se parece a la de un instigador. O sea, si es un cuasi instigador, un cuasi cómplice, igual, está infringiendo el deber. Por lo tanto, es autor. Esa es la idea, ¿no? Bien, este es un avance interesante de la Corte Suprema, porque no quedaba claro este asunto. Incluso en el acuerdo, en el Pleno Jurisdiccional Superior de Trujillo, había ciertas dudas, especialmente sobre la autoría mediata. De tal manera de que, sea cual sea la posición del sujeto en la participación, siempre y cuando infringe el deber, eso es determinante. Ya no es necesaria la determinación del dominio del hecho que caracteriza a los delitos de dominio, o sea, los otros, para determinar autores y partícipes. En el caso de los delitos de infracción de deber, la situación varía. Por lo tanto, tenemos un concepto de autor de dominio que operaría sobre las reglas de la autoría del dominio del hecho, y un concepto de autor de infracción de deber que ya no opera con esas reglas, sino que operaría con las normas de infracción de la idea de la infracción de deber. Ese es, me parece, más o menos el estado de la tendencia de la doctrina jurisprudencial que nosotros estamos manejando, ¿no? Un poco la doctrina penal sobre esta materia. Es un tema importante porque resuelve en particular el problema de la autoría. Para definir que autor siempre será el que infringe el deber, incluso si su posición parece ser la de un cómplice o su posición parecería ser la de un instigador en el caso específico. Siempre será autor. Acuerdo Plenario 2-2011. Lo que corresponde a la coautoría, el Pleno Jurisdiccional de Trujillo también señala que no es admisible la coautoría entre un intraneus y un extraneus, dado que cada uno de ellos responde de acuerdo al tipo común o especial que le corresponde. Eso es correcto. En el caso de coautorías no habrá la posibilidad de hablar de coautorías, aunque materialmente puede darse. Coautorías, sin embargo, jurídicamente no pueden darse, en la medida de que se requiere siempre una infracción de deber en el caso del autor, ¿no? Prácticamente, entonces, la figura de la participación delictiva queda muy restringida en los casos de infracción de deber. Las reglas de participación delictiva estarán bastante limitadas. Por ejemplo, en lo que corresponde a la autoría mediata, la posibilidad de un intermediario carente de calificación, la posibilidad de autor mediato en el ámbito de estos delitos de infracción de deber. Aquí podemos encontrar cierta discrepancia con el Pleno Jurisdiccional de Trujillo. El Pleno dice esto, ¿no? Es admisible que el sujeto cualificado, o sea, el intraneus, pueda ser considerado autor mediato de un delito especial, en el que se utilice como intermediario a un particular, en la medida de que el intraneus o sujeto cualificado tiene el dominio social. Esta versión del dominio social, si no me equivoco, corresponde a la versión de Bell, ¿ah?
de Bell, la del dominio social. Tiene el dominio social respecto de la disponibilidad del bien jurídico tutelado. Según esta idea del Pleno, sí habría autoría inmediata. Sería el caso del funcionario público que utiliza a un sujeto no cualificado, o sea, un particular, para que lo ayude a, sea él el cualificado, sea el otro, el extraño, es quien extraiga las cosas de un ministerio para una figura contra la administración pública, ¿no? Bien, la autoría inmediata, según ellos, sí podría ser posible en la medida de que este sujeto, el funcionario, el hombre de atrás, tiene, dice, el dominio social de la disponibilidad del bien jurídico tutelado. Bien, esta posición, por ejemplo, es completamente contradictoria con el acuerdo plenario 2-2011, totalmente contradictoria. De acuerdo a la última versión del acuerdo plenario, no, solo pueden ser autores, simplemente autores. Cual sea la posición que esté dentro del ámbito de la discusión, siempre será autor. Me parece una solución más sencilla que la otra, además. La del acuerdo plenario 2011 me parece más simple, es decir, siempre será autor, cual sea la posición que él se ubique. Es decir, puede ser que él sea el hombre de atrás y el de adelante, en el caso de autoridad inmediata, sea una persona extraño, que está realizando el delito. Bien, él puede decir que sería un autor inmediato, pero también podría decir que es un instigador, ¿no? También podría ser que es un cómplice. Pero lo cierto es que el único que está infringiendo el deber es él. El de adelante no. El de adelante es un sujeto no cualificado. La idea del último acuerdo plenario es, el de atrás, en cualquiera esté la posición que tenga, siempre es autor. Siempre es autor. Esa es la idea. Bien, esa es, creo, la característica más interesante que se puede desarrollar en el ámbito de autoría vinculada con los delitos de infracción de deber, vinculada con los delitos de infracción de deber propios, donde ha habido toda una evolución al respecto. Han habido prácticamente dos épocas. Antes de los últimos juicios anticorrupción, más bien predominaba la llamada teoría de la ruptura de imputación, predominaba esa teoría, ¿no? Que decía que no, en relación a los partícipes, decía, por ejemplo, Ejecutoria Suprema del 15 de marzo de 1994, estando la condición especial del sujeto activo del delito, no puede tenerse como cómplice del delito de peculado al particular, pues este no es funcionario ni servidor público, por lo que su conducta delictiva se asimila a la del cómplice del delito de hurto en perjuicio del Estado. Es decir, la idea del partícipe, la idea del título de ruptura de imputación, ¿no? Yo diría que era predominante, hasta antes de la época de los juzgamientos contra la mafia montesinista, en realidad era la versión predominante. Después de eso, y especialmente a partir del caso Bedoya, que fue tratado por el Tribunal Constitucional, más bien primó esta otra, ¿no? Es decir, el título de unidad de imputación, la otra versión. Podemos ver algunas, por ejemplo, Ejecutoria Suprema del 30 de diciembre del 2004, recurso de unidad 2976-2004. No obstante ser particulares y ilícito objeto de incriminación es un delito especial propio, resultan reprochables penalmente por el tipo penal en calidad de cómplices, en virtud de la teoría de la unidad del título de imputación. Totalmente contrario a lo que antes se sostenía. No tenemos en el Código Penal de 1924 ninguna regla, una regla. Alguno podría decir, pero ¿podríamos regresar en el futuro a la otra teoría? Nada impide, no hay ninguna regla. De ahí que el proyecto de Código Penal de 2011 sí incorpora una regla, señala expresamente esta consecuencia, ¿no? El partícipe sí puede ser sancionado en una figura de delito de infracción de deber, ¿no? A pesar que él no tiene la calidad de funcionario, no infringe el deber, sí podría ser sancionado desde el marco de desde esta concepción. Yo diría que en este momento en nuestro medio, prácticamente en todo el país, impera más bien la tesis del título de unidad de imputación. Esta tesis que plantea de que los sujetos que no son cualificados, que no tienen una figura, un subyacente en delitos especiales propios, delitos de infracción de deber propios, bueno, no queda otra cosa que sancionarlos con la complicidad. En la discusión que se ha dado y se sigue dando, en realidad el tema es cuánto de pena para ese cómplice. Es decir, cuánto de pena le correspondería al cómplice en ese margen. Es decir, la discusión de la determinación de la pena, tratándose de delitos de infracción de deber. Bueno, hay muchas opiniones. La mayoría opina de que hay que disminuir la pena de ese cómplice,
por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque es cómplice, o sea, en el caso nuestro sería artículo 25, con menor pena, obviamente, pero en segundo lugar, yo diría que ese más bien es el primer lugar, por no estar especialmente obligado por el deber. A diferencia del autor, que es un sujeto funcionario, el otro no es un sujeto que tenga la calidad del deber. Por lo tanto, no tiene sentido que le sancionemos con una pena similar, ¿no? En algunos países se discute incluso 3 atenuantes, 3 niveles de atenuación. Creo que en nuestro medio es posible 2. Con el proyecto del Código Penal, con la propuesta de proyecto del Código Penal, bastaría con una, ¿no? La que se señala en ese artículo. De todas maneras, la tendencia político-criminal es a sancionar al partícipe, pero siempre y cuando haya una pena reducida para ese cómplice. Sé que el tiempo ya debe estar por cumplirse. Tengo solamente 2 temas, son vinculados a este asunto. Uno tiene que ver con los delitos de infracción de deber, delitos de función, especialmente los delitos de función. Me refiero al caso Comatanta-Ambarrán, es decir, a la Ejecutoria Suprema Vinculante del 23 de noviembre del 2004. ¿No? Ese caso creo es decisivo para este tema, ¿no? Es decisivo. Es decir, desarrolla el concepto del delito de función y señala de que el delito de función militar policial, es un delito de infracción de deber, claramente, ¿no? El autor solo puede ser quien lesiona el deber extrapenal. Pero agrega algo más, el acuerdo, la sentencia o la ejecutoria suprema vincular. Dice, es un delito especial propio. Es decir, en tanto el deber especial, condición de militar o policía, opera fundamentando la pena. Y ahí es donde se presenta cierta duda, que lamentablemente no he podido seguirla jurisprudencialmente, me imagino, en la justicia militar. ¿Qué ocurre con los que no tienen la calidad de militares? Me refiero a los retirados, me refiero a los alumnos de la escuela de formación militar que puedan participar en los hechos militares. ¿Se aplicaría también el título de unidad de imputación, como haríamos en el ordenamiento común, o no? ¿O habría que separarlo, de tal manera de que el militar que cometió la infracción estaría en el fuero militar y el otro que no tiene la calidad militar, pues no la tiene, estaría fuera del juzgamiento militar? Sentencias del Tribunal Constitucional han sido bastante claras en señalar de que no puede juzgarse a un civil o a una persona que no tenga la calidad militar en el fuero militar. Por lo tanto, lo más probable y lo más lógico sería que ese extraño sea procesado más bien en la justicia común, ¿no? En la justicia común. No he podido seguir la jurisprudencia, que ese es un punto que me falta, pero sería interesante ver cómo evolucionaron a partir de la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que definió al delito militar bajo el marco del delito especial propio, ¿no? Y el último tema corresponde al nuevo último acuerdo plenario sobre la imposibilidad de duplicación del plazo de la prescripción en estos supuestos. Es decir, en el caso de extraños. Hay la duda de si en el artículo 80, como todos sabemos, en su parte final hace un agregado de duplicación del plazo de prescripción cuando se trata de funcionario público. Y la duda es si eso también le alcanza al extraño, ya que estamos hablando de título de unidad de imputación, por lo tanto, si también le alcanza al extraño. El fundamento 19 de este acuerdo plenario del 2011 dice: el extraneus no infringe ningún deber jurídico especial que se corresponda con el bien jurídico que es objeto de tutela penal. El principio de proporcionalidad demanda que esa diferencia se justifique en un trato distinto de los plazos de prescripción de la acción penal. Claro, de acuerdo. Claro, el funcionario sí tendrá el plazo duplicado, pero el extraño no tiene por qué tenerlo. Él no es funcionario público, no tiene la calidad de funcionario público. Por ende, me parece bastante razonable esta decisión jurisprudencial, ¿no? Este acuerdo plenario. Por supuesto, el acuerdo plenario tiene bastante riqueza adicional sobre los conceptos que dan sentido a los delitos de infracción de deber y a los delitos de dolo. Tenemos entonces, en el caso del derecho peruano, una problemática importante que ha sido resuelta, que creo que todavía va a seguir explotándose en el ámbito del derecho penal actual, ¿no? Bueno, ya con mi tiempo les agradezco a todos ustedes por su amabilidad.